Hola, bienvenidos al canal de Lesan Junior. En este video veremos el circuito RC sin fuente, que es el análogo del circuito RL, para lo cual primero nos toca analizar el circuito RC, así sin ninguna fuente, para ver cuál es la ecuación que lo va a gobernar, y después pasar a un ejemplo de aplicación de este tipo de circuitos. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que la suma de las corrientes, la suma algebraica como tal de las corrientes, me va a dar igual a cero. Entonces, sabemos que la corriente, en este caso por la resistencia, más la corriente por el capacitor, debe de ser igual a cero. Análogo al circuito RL, donde analizábamos por ley de voltajes de Kirchhoff, aquí utilizamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, para la resistencia, la corriente sería voltaje entre resistencia. Para el capacitor, su corriente se obtiene como capacitancia diferencial del voltaje con respecto al tiempo, y esto se iguala a cero. Ahora lo que hay que hacer es pasar todo lo que no sea derivada de un lado y lo que sea diferencial del lado izquierdo. De tal manera que el B sobre R está sumando, pasa del otro lado restando. Entonces me tocaría como menos B sobre R. En este caso nos tocaría C diferencial de B sobre dt. Ahora, para dejar el diferencial de B completamente solo, C que está multiplicando, entonces todo se divide entre C. Así. C entre C, aquí nos damos cuenta que se anula, se hace 1, y aquí me queda de esta manera. Ahora yo ya puedo ir ordenando. Diferencial de B y aquí B, entonces este B que está arriba multiplicando va a pasar dividiendo al diferencial de V. Y el diferencial de dt pasará del otro lado diferenciando. Entonces, expresándolo de la manera más correcta, nos quedaría así. Para que aquí ya nosotros podamos aplicar nuestra integración. Integral a ambos lados, tratarla como una ecuación diferencial. De aquí tendré que ser del voltaje sub 0, evaluarla hasta el voltaje en un instante del tiempo. De aquí sería a partir de 0 hasta un instante t del tiempo. Entonces, al resolver esto, ¿qué nos quedaría? Ya sabemos que la derivada arriba y la función abajo se resuelve como un logaritmo natural. Logaritmo natural de v desde b sub 0 hasta b sub t. Y esto es igual a menos 1 entre RC por la diferencial del tiempo, que sería t. Todo esto evaluado de 0 a t. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, podemos nosotros aplicar la evaluación. Sería logaritmo natural del valor de arriba, o sea, del límite superior, que es b de t, menos logaritmo natural del límite de abajo, que es b sub 0. De este lado nos queda mucho más fácil, es la constante menos 1 entre RC. El límite superior evaluado en t, pues nos queda t, y el límite inferior nos quedaría 0. Entonces, el 0 ya no tiene caso que lo pongamos. Ahora, siguiendo en esta columna, me doy cuenta que tengo una resta de dos logaritmos. La resta de dos logaritmos, según propiedades de logaritmos, se puede agrupar como logaritmo de una división. Logaritmo de b de t sobre b sub 0. Y esto es igual a lo que tenemos del lado derecho, que es menos 1 RC por t. Ahora, ya que tenemos esto, podemos nosotros aplicar exponenciales a ambos lados para anular el logaritmo. De esta forma, exponencial y logaritmo son operaciones contrarias, entonces bajaría nada más b de t entre b sub 0 igual a la exponencial, y todo esto pasa como exponente de la exponencial. El t multiplica por 1, entonces me queda t entre rc, así. Ahora podemos ya despejar b de t para expresarlo como función final. El b sub 0 está dividiendo, entonces pasa multiplicando así, y me quedaría exponencial a la menos t entre rc. De esta manera ya nos queda la función que gobierna este circuito. Lo que hay que aprender o hay que retener es saber que nos está expresando esta función en este circuito RC sin fuente. Como la bobina, que es análoga, se carga en corriente, el capacitor lo va a hacer cargándose en voltaje en sus terminales. Entonces nosotros tenemos aquí un voltaje de carga. Al inicio tenemos un voltaje V sub 0, pero conforme este circuito se activa e inicia, lo que hace el voltaje es descargarse hacia la resistencia. Entonces nosotros podremos saber que la descarga depende de ciertos valores. Aquí tenemos, esto será nuestro voltaje. Va a empezar normalmente en un voltaje máximo, llamado el V sub 0, como es clásico de estas funciones.
y después se va a ir descargando exponencialmente hasta llegar a ser casi cero o prácticamente cero, es decir, un voltaje que prácticamente ya no existe. Entonces, aquí tenemos un tiempo de descarga, si nos damos cuenta. Este tiempo de descarga, como tal, se limita a la variable τ. La variable τ para este caso sería R por C. Entonces, significa que el tiempo de descarga va a depender del factor τ, es decir, del valor de la resistencia y del capacitor. Vamos a aterrizarlo a algunos ejemplos más establecidos de problemas de circuitos de RC sin fuente. Analicemos el circuito que tenemos aquí, donde tenemos un interruptor que conecta a la fuente y en el instante t sub 0 el interruptor se abre desconectando la fuente. Entonces, como este circuito es RC sin fuente, me interesa primero qué sucede al desconectar la fuente. La fuente, la batería de 9 voltios, lo que hace es cargar al inicio al capacitor 9 voltios. Entonces, en el instante t igual a 0, el capacitor ya se encuentra cargado. Se encuentra cargado siempre al valor del voltaje de la fuente de CD en este caso, que sería nuestros 9 voltios. Por lo tanto, ya tenemos el valor V sub 0. El V sub 0 serían los 9 voltios. Cuando el interruptor se desconecta del circuito, o sea, se abre, esto de aquí ya no forma parte del circuito, entonces podemos eliminarlo, ya que ya no está un circuito cerrado ahí, y esta ramificación se anula y entonces me queda este circuito RC, el cual, si lo simplificamos, pues nos damos cuenta que las dos resistencias están en serie, entonces podemos tener una sola resistencia, tal como el circuito que hemos analizado. 2 más 4 ohms serían 6 ohms. Y nos quedaría este circuito ya RC sin fuente a analizar. Entonces ya sabemos nosotros que nuestra fórmula para el voltaje, que sería el voltaje del tiempo, sería de la siguiente forma. Es V sub 0 exponencial a la menos t entre RC, donde τ es la constante RC. Entonces, si aquí lo aplicamos, simplemente sustituimos los valores y tenemos la función. V sub 0 es 9 voltios, es decir, la carga del capacitor en el instante 0. Luego, bueno, sería 9, vamos a ponerlo 9, no podemos poner aquí la V, sería 9 exponencial a la menos t, es la variable t, y RC. En este caso, nuestra R y nuestra C serían 6, en este caso por 10 a la menos 6. O sea, serían, vamos a primero a resolver esto, que es la constante τ, que sería 6 que multiplica a 10 micro, que son por 10 a la menos 6. Entonces, esto sería 60 por 10 a la menos 6. Entonces, podemos ponerlo aquí. 60 por 10 a la menos 6. Ahí tenemos esa cantidad exclusivamente. Todo esto pues, es una función de voltaje, entonces serían voltios. Ya tenemos nuestra función que rige el circuito. Ahora, aquí nos preguntan, aparte de determinar... Ahora, lo que nos pide en el circuito también es el voltaje a los 200 microsegundos. Una vez teniendo la función que gobierna el circuito, es muy fácil. Simplemente tenemos que aplicar V de 200 milisegundos. Entonces sería V de 200 micro, en este caso son micro, perdón. Tendríamos que sustituir, sería 9 exponencial a la menos, y aquí tendríamos ya el 200 por 10 a la menos 6 entre 60 por 10 a la menos 6. Entonces los exponentes se van a ir de esta forma. Me va a quedar 9 exponencial y me va a quedar menos 200 entre 60. Esto anularía un 0 y sería menos 20 entre 6. Me daría menos 3.3333 sucesivamente. Entonces, haciendo esto en la calculadora sería V a los 200 microsegundos, ¿cuánto nos quedaría ya de voltaje de carga? Según el análisis me quedaría 321.1 milivoltio. Entonces nos damos cuenta que la descarga prácticamente se hace en el orden de los microsegundos. Y de esta forma ya tenemos y terminamos el circuito RC sin fuente. Los siguientes videos serán el circuito RC con fuente, con una fuente ya en CD. Si les agradó el video no olviden suscribirse al canal y compartirlo por las redes sociales, regalarnos un like.